Con su permiso, señor presidente. Los estados y sus municipios tienen la facultad para cubrir su financiamiento a recurrir a sus fuentes ordinarias de ingresos, impuestos recaudados por sus propias autoridades y apoyos otorgados por la Federación. Si estos recursos son insuficientes, pueden entonces recurrir a los ingresos extraordinarios, deuda pública. Sin embargo, varias entidades federativas están pasando por un severo bache económico. Esto se debe a que a los gobernadores, en complacencia con sus congresos locales, decidieron endeudar a sus respectivos estados sin rendir cuentas a nadie. Esta problemática se ha venido fraguando, creciendo desde el año 2009. Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó que durante el pasado sexenio, 9 entidades federativas registraron un incremento exponencial en su deuda. Chihuahua, con más del 8,000% de su crecimiento. Zacatecas, con un aumento de más del 2,000%. Campeche, con 1,788%. Chiapas, con 1,562%. Tamaulipas, con 1,266%. Quintana Roo, con un alza de 664%. Veracruz, con 518%, y Michoacán, con el 473%. Derivado del déficit presupuestario en el que han estado inmersos los estados y municipios, estos se ven en la necesidad de solicitar préstamos a entidades integrantes del sistema financiero mexicano. Al respecto, en el análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, indicó: la deuda pública subnacional al cierre del 2011 muestra que por tipo de deudor el 80,9% es deuda de los gobiernos de las entidades, el 11,3% de los municipios y el 6,3% de organismos estatales, 1,5% de organismos municipales. Dicho informe señala que la deuda pública subnacional por tipo de acreedor, la banca comercial es el principal prestamista con el 51,3%, la banca del desarrollo el 23,5% de emisiones bursátiles, el 14,9%, y a través de fideicomisos 5,0%, vía Sofome y Sofoles 5,3%. Es importante mencionar que con base en la información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco Interacciones es el líder del otorgamiento de créditos a gobiernos subnacionales al administrar el equivalente del 73% de su portafolio total de obligaciones. Le sigue Multiva con una proporción del 56% de su cartera, así como Bansi y Afirme, que tiene 33% de sus portafolios de crédito otorgados a las administraciones locales. Asimismo, es inadmisible que la misma Asociación de Bancos de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México no tengan conocimiento de los verdaderos montos de la deuda pública, y en este sentido existen supuestos cálculos que realizó dicha asociación de algunos de los estados más endeudados, pero no cifras claras, y lo peor aún, reales de la cantidad que se debe. Las entidades federativas son entes autónomas, sin embargo, han demostrado incapacidad para controlar la adquisición de deuda pública, lo que podría provocar un grave riesgo financiero que desemboque en una crisis económica que afecte el bolsillo de los mexicanos. Derivada de dichos sucesos, el Congreso de la Unión aprobó una iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución Federal en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios. Con dicha innovación
se concreta una estructura legal que garantizará la certeza jurídica y fijará límites al endeudamiento subnacional. Sin embargo, es imprescindible que en el tema de deuda pública no se privilegie el secreto bancario, fiduciario y fiscal, y en la adquisición de deuda pública subnacional, pues los acontecimientos recientes han demostrado que los bancos y los gobiernos locales han excedido los límites racionales para la adquisición y otorgamiento de la deuda pública. Al respecto, el titular del Instituto Mexicano para la Competitividad, Manuel Molano, aseveró que el financiamiento de los bancos conceden a los gobiernos subnacionales no es invertido en proyectos que impulsen el desarrollo del país, como la creación de infraestructura, sino que se agota en gasto corriente. Asimismo, mencionó que es muy atractivo prestarle a los estados y los municipios, dado que su deuda está garantizada mediante las participaciones que otorga el gobierno federal anualmente a estas entidades. Lo anterior empeorará cuando no existe una clara rendición de cuentas, ni mucho menos transparencia, de tal forma que el endeudamiento estatal puede crecer sin ningún tipo de freno y de contrapeso. Es necesario e impostergable romper el círculo vicioso que existe entre gobernadores, congresos locales y la banca comercial, en virtud de que estos tres actores se han beneficiado a costa del pueblo. Por tal razón, se debe redoblar esfuerzos para fortalecer la transparencia y robustecer la rendición de cuentas a través de candados efectivos, es decir, los ciudadanos deben de contar con información confiable que permita contener los excesos y la opacidad con la que se han manejado los recursos públicos. Se necesita contar con información completa, oportuna y confiable para así poder evaluar los créditos y poder medir la voluntad de pago. Por tal razón, es necesario trabajar en coordinación con las entidades federativas a fin de ofrecer alternativas viables para el manejo de financiamiento por medio de la deuda pública. Es motivo, la presente iniciativa tiene por objeto que las entidades del sector financiero informen a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los préstamos que solicitan los estados y municipios, lo cual permitirá a este órgano nacional financiero medir el riesgo del posible endeudamiento, mantener informado al Congreso de la Unión e impedir que las entidades financieras continúen realizando préstamos impagables para los estados y municipios. De esta manera, se le pondrá un candado más al endeudamiento de los estados y municipios. Aunado a los que ya fueron aprobados, se dará otro paso en los controles de deuda sin que ello implique que hayamos concluido este proceso. La deuda que hasta este momento acceden los estados, en su mayoría, va dirigida generalmente a gasto corriente, pocas veces se orienta a la infraestructura. Es una deuda mal orientada y que seguramente tendrá sus consecuencias. Como datos solamente, casi según datos porque no son precisos, son más de 4 billones de pesos los que deben ya las entidades federativas y los municipios, se acerca a los 5 billones de pesos.